encuentran? ¿Bien? Pero díganme bien, pues están ahí. Díganme bien. Bueno, ya han pasado 2 meses de este año 2024. Tengo aquí a mi haber los cumpleaños de enero y de febrero. En enero estuvieron cumpleaños don Silvio y don Eduardo Jopia. No les saludamos en su momento, pero vamos a tratar de estarlo poniéndonos al día. Y ahora en febrero, don Fernando Guerra estuvo de cumpleaños. ¿Dónde, don Fernando? Allá está escondido. Don Daniel Moena, bueno, siempre le digo a Daniel que la alfombra está puesta roja, pero ¿sabes? No me hace caso. Doña Candy estuvo ya. Doña Ruth estuvo ayer. Doña Margarita Aravena está trabajando, le toca el 16. Doña Cecilia González también, la que no le gusta cumplir años. Ella siempre dice, señorita. También doña Geraldina el 26, se está poniendo más vieja ya. Y doña Hermidia el fin de mes. Bien, vamos a orar, vamos a partir. Saben, una de las cosas, vivimos tiempos complejos, difíciles. A mí me impresiona, bueno, la escritura sobre todo. Me impresiona la iglesia que conocemos nosotros, que comenzó con el apóstol Pedro, esas predicaciones increíbles, y también los problemas que ellos tuvieron, porque en forma inmediata, empezaron a tener dificultades, y no fueron menores las dificultades. ¿Por qué? Porque la autoridad le empieza a prohibir a ellos que prediquen el evangelio de Jesucristo. Y lo que ellos hacen, porque obviamente Pedro y Juan son los que reciben esto, ellos se van y se juntan a la iglesia, que en ese momento se juntaban en una casa. Ellos se juntaban en la casa de Juan Marco, de su mamá. Ahí se juntaban y ellos estaban orando en ese momento por ellos. Y ellos también hacen algo bien interesante allí, a pesar vuelvo a reiterar, de los problemas, de las dificultades. Ellos lo único que le dicen a Dios, Dios mira sus amenazas, mira todo lo que acontece, pero Señor, nosotros lo que necesitamos es poder. Y le dijo, danos de nuevo. Y dice que el lugar donde ellos estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Yo creo que a veces he sido majadero con esto a lo mejor, pero esto es lo único que tú y yo necesitamos. Si nosotros no necesitamos más que eso, nosotros necesitamos pedirle a Dios que nos bautice con su Espíritu Santo, que nos llene con su Espíritu Santo, para que de alguna manera podamos volver a vivir lo que la misma Escritura hace mención en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, cuando Dios reprende a la iglesia de Éfeso, le dice que ha dejado su primer amor. Todos sabemos lo que hemos sido capaces nosotros de hacer cuando hemos estado llenos del Señor y sobre todo cuando le conocimos. Yo creo que a todos nos ocurrió lo mismo, que revolucionó nuestra vida en realidad. No estoy de acuerdo con muchas de las cosas que a lo mejor no conozco mucho de su ministerio, pero el ministerio de Kathryn Kuhlman de alguna manera estuvo ligado. El pastor Chuck sale con ella en una foto y leía acerca de cómo ella fue bautizada en el Espíritu Santo en un momento determinado, o más bien cuando ella conoce a Jesús, porque lo que estaba hablando ella, Dios la usó mucho en los años 40, me parece, en Los Ángeles, y que ella no tenía ningún conocimiento de Dios al principio, porque obviamente a todos nos sucede eso. Pero ¿qué es lo que ella hizo? Porque ella, lo que contaba su historia es que ella llegó a un lugar y en ese lugar, bueno, lo único que ella no se acuerda ni siquiera qué es lo que dijo el predicador, para nada. Pero sí sabe que algo pasó en su vida y que fue algo no menor. Y que había algo tan potente que era lo único que ella hacía después con la gente. Y no es que le predicaban, sino que habían personas, se contaban cantidad de personas y ella le contaba su testimonio. Entonces, todos nosotros, de alguna manera, esto es como lo que dice el pastor Chuck cuando él habla acerca de que no podemos dar lo que no tenemos. Tú y yo necesitamos estar llenos del Espíritu de Dios. Nosotros, vuelvo a reiterar, no necesitamos nada más que eso. Y para que eso nos ayude, ¿a qué?
a lo que hacíamos antiguamente cuando nos encontrábamos con cualquier persona en la micro, en el auto o donde fuera, y lo que le hablábamos de lo que de lo que estaba revolucionando nuestra vida en ese momento. Entonces, yo quiero animarles a eso una vez más y reitero, yo sé que hay muchos problemas y hay muchas dificultades, pero por sobre todas las cosas, yo creo que vuelvo a reiterar, lo único que tú y yo necesitamos es ser llenos del Espíritu Santo. Y eso hay que pedirle a Dios. Hay que rogárselo de una manera increíble y que Él lo haga. A mí me gusta, Él dice algo tan simple, Jesucristo. Y si ustedes son malos, les dijo a los apóstoles, y su hijo les pide pan, no le dan una piedra, si le piden pescado, no le dan un escorpión, ¿cuánto más dará su espíritu a los que se lo pidan? No se olvide que el Espíritu está y tiene que venir sobre ustedes. Cuando nos está convenciendo de pecado, cuando recibimos a Jesús, cuando ocurre eso. Y yo les contaba, ayer, el miércoles, hablaba un poco de esto. A mí me encanta todo lo que tiene que ver con nosotros como ministerio, y no solo con las cosas pasadas, sino con las cosas presentes. Yo les decía, hay una iglesia en San Clemente que es una playa parecida a Reñaca, a lo mejor mucho más cara. Reñaca debe ser enormemente caro el valor de las propiedades. San Clemente es tremendamente claro. Y ahí hay una iglesia no muy grande. Pero el hombre que está ahí, debe ser un poco menor que yo, él sigue haciendo cosas y él trae a la memoria siempre lo que ocurrió con él cuando este hombre que ayudó al pastor Chuck, este joven, este melenudo, y que cuando él impuso las manos sobre él, dice que él sintió en su cuerpo como electricidad. Y es un hombre que hasta el día de hoy Dios lo está usando de una manera increíble. Así que yo los animo a eso, los animo a seguir buscando las cosas de Dios. ¿Por qué razón? Porque el día menos pensado vamos a partir de este mundo. Las cosas que estamos viviendo nos hablan claramente que estamos en los últimos tiempos. Lo que hemos estado aprendiendo en el libro de Apocalipsis, vamos al capítulo 20 el día de hoy. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia, a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog, a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, están atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Padre, te damos gracias por darnos este tiempo, darnos la oportunidad de estar en tu casa. Yo te pido que abras nuestro corazón, abras nuestra mente, que tu Espíritu Santo nos pueda hablar, Señor. Y sobre todas las cosas, que tu Espíritu Santo nos pueda llenar, Señor. Queremos ser llenos de ti, Señor. Queremos ir en busca de las personas que no te conocen. Queremos seguirle hablando a las personas, Señor, acerca de lo real que tú eres, Señor. Así que, Padre, yo te ruego en esta hora que tú nos hables, nos toques, nos llenes y nos ayudes, Señor. Necesitamos mucho de ti, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, capítulo 20, versículo 1. Algo interesante, aquí la semana pasada lo veíamos también el miércoles, y hay algo que hay que entender. Y tú y yo tenemos que entusiasmarnos con esto. Yo no sé si a ustedes les entusiasma esto, a mí me entusiasma mucho. Y sabe, sobre todo, el miércoles aprendíamos un poco acerca de lo que el Señor hace, y lo decíamos también el domingo pasado en Juan 14, cuando les habla a los discípulos, y lo que menos quiere que ellos tengan es angustia. No quiere que ellos tengan angustia. Y sobre todo, producto de lo que Él le ha dicho, y también producto de
lo que Él va a decirles con respecto a lo que va a ocurrir con ellos. Entonces, claramente el Señor los quiere a ellos en una posición totalmente diferente. Tú y yo tenemos que estar muy claros que Jesús viene a buscarnos. Y otra cosa que tenemos que estar muy claro es que el mundo está listo ya para el anticristo. Y a pesar que no nos guste hablar de él, la Biblia hay demasiadas referencias a él. Entonces, algo que tú y yo tenemos que tener y traer a la memoria para un poco hacer, dejar claridad con respecto a que el mundo está listo para recibir el anticristo. Yo no sé si usted se acordará, en el libro de Juan, en el capítulo 16, por favor, si va conmigo, el Señor Jesucristo hizo algo que a ti y a mí nos debiera impresionar en realidad. Porque Él siempre ha dicho, son muchos los llamados y pocos los escogidos. Y lo hemos dicho, Él llegó al final de su vida con una iglesia, si pudiéramos llamar, muy pequeña. Unas pocas mujeres, unos pocos hombres, muchos de ellos escondidos, algunos fueron valientes, como los dos ricos que muestra ahí, Nicodemo y José de Arimatea, que se atrevieron a ir y a pedir el cuerpo de Jesús. Pero si uno empieza a mirar un poco más atrás de eso, en el texto que le estoy diciendo, versículo 15 hasta el 21, por favor, Juan 16. Dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo me veréis porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Decían, pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conocía que querían preguntar y le dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Porque aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pedís al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido. En mi nombre pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegoría. La hora viene cuando ya no hablaré por alegoría, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido otra vez al mundo. He venido al mundo, otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió, ahora creéis, y aquí la hora viene y la hora ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado, me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esas son las palabras del Señor Jesús a estos hombres. Ahora, hay algo muy interesante con todo lo que ocurre con esto, porque al mismo tiempo hay otro grupo de personas, ¿no es cierto?, que ha seguido a Jesucristo y que no son pocos. Y el Señor Jesucristo en un momento los tuvo que dejar. Y les tuvo que dejar por una razón muy sencilla, porque ellos le querían hacer rey. Y le querían hacer rey porque él había convertido unos pocos panes, ¿no es cierto?, y unos pocos peces en cantidad. Y ellos se dijeron claramente, bueno, este es el hombre que nos conviene a nosotros. Entonces, ¿hacia dónde voy un poco? El mundo que hoy vivimos, ¿no es cierto?, claramente está angustiado. Obviamente, nosotros como creyentes no debiéramos estar en la misma situación y circunstancia que el no creyente. Ahora, hay algo que hay que dejar muy claro con respecto a lo que estamos viviendo en el tiempo presente. ¿Por qué? Porque la gente, el mundo, va a estar dispuesto a hacer lo que sea para dejar de estar angustiado.
¿Y por qué digo esto? Porque más que ninguna otra cosa, lo que quiero hacer mención con respecto a lo que estaba mencionando, a que el mundo hoy día realmente está listo para recibir al anticristo. La situación mundial, si usted se ha dado cuenta, no solo en nuestro país, sino que en el mundo entero, es una situación tremenda. Y esto de la inseguridad no es solo en nuestro país, sino que aún en el primer mundo. Usted se sorprendería de lo que ocurre en países como Dinamarca, en países que usted piensa que no ocurre nada de esto. Olvídense. Que no hay tráfico, que no hay narcotráfico. Hay una cosa tremenda, hay situaciones, pero angustiantes para mucha gente. Ahora, un ejemplo que usted tiene que entender que se va a ir dando a lo mejor a nivel mundial y donde uno puede darse cuenta que las personas están dispuestas a lo que sea con tal de vivir en paz. El ejemplo más notable que nosotros tenemos ocurre cerca aquí en nuestra región, en El Salvador. Y yo no estoy hablando de política, ni quiero hablar ni bien ni mal. Lo que yo estoy diciendo es algo que usted tiene que entender, que las personas... Ahora, ¿por qué digo esto? Porque el Señor Jesús se lo dijo a ellos, a los discípulos no, a la gente. Le dijo, a mí no me reciben, pero va a venir otro en su nombre y a ese van a recibir. La gente está dispuesta a lo que sea, vuelvo a reiterar. Y la propia Biblia hace presente de que va a llegar un momento en la historia del mundo en donde van a decir paz, paz y seguridad. Pero ¿qué es lo que va a ser? Una falsa paz. Ahora, piensen un poco, muchos están haciendo presente lo que acabo de mencionar, no solo con El Salvador, Ecuador, tiene un presidente nuevo, joven, que dice que también está mirando hacia El Salvador para poner al menos el mismo ejemplo. Si uno va para atrás, con lo que pasaba en El Salvador era tremendo. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque El Salvador está en un estado que se le llama estado de excepción, que aquí en nuestro país lo piden en algunos lugares. ¿Saben lo que significa eso, no? Que los derechos civiles ya no existen. Que tú no tienes derecho para nada. Pero piensen lo que les estoy diciendo. Tenemos una nación entera que acaba de elegir a un presidente que casi con el 85% de los votos y además con casi el 80% de los senadores o diputados de la misma Congreso. ¿Y por qué? Porque la gente, ¿qué es lo que quiere? Paz. Entonces eso, ¿sabe qué? Se va a ir repitiendo seguramente en muchos otros lugares. Y no solo eso, sino que también lo que ocurre hoy mismo en el Medio Oriente, ¿no es cierto? Lo que nos ha enseñado el libro de Ezequiel, capítulo 38 y 39, que claramente el Señor va a permitir que Rusia, ese país que en algún momento estaba tan, pareciera que nada iba a ocurrir, pareciera que se habían disuelto todos los problemas entre Oriente y Occidente, que pareciera que la OTAN y lo que era el conglomerado que había hacia el otro lado ya no eran necesarios. Y todos sabemos lo que hoy ocurre, que casi la Guerra Fría sigue estando presente, que están ahí en un altercado continuo entre Rusia y Estados Unidos. Va a llegar un momento en donde Dios, tal como muestra la Escritura, va a permitir que Rusia le va a poner garfio, dice, va a hacer que suban malos pensamientos, puede ser en esta persona, y van a ir en contra de Israel. Y tercero, ¿sabe qué? Dios se va a llevar su iglesia. ¿Sabe usted lo que significa que Dios se lleve su iglesia o no? Hoy tenemos una situación particular en nuestra región. Dicen que hay 100 y tantos muertos y no sé cuántos desaparecidos. Piensen en lo que signifique cuando la iglesia sea sacada de este mundo. ¿Cuántos millones de personas van a desaparecer? ¿Qué cree usted que va a suceder allí? Una cosa bien interesante, que esto ya lo pudimos vivir, que fue con el COVID. ¿Qué pasó con el COVID? ¿Qué pasó con el mundo entero? Claro, hubieron algunas naciones que se resistieron, pero fueron las menores. Pero el mundo entero estaba gobernado, ¿por qué? Por una organización. La Organización Mundial de la Salud. ¿Y por quién más? Por la ONU. Entonces,
¿Hacia dónde voy? Un poco haciendo mención de lo que está aquí. Va a llegar un momento en la historia humana en que va a ameritar que los gobiernos se unifiquen. O sea, a eso es lo que estoy apelando hoy día. Nosotros estamos viviendo realmente los últimos tiempos. Entonces, lo que dije al principio cuando... Este libro a mí me ha traído bastantes situaciones no menores con algunas personas. ¿Por qué razón? Porque muchas personas me han criticado mucho, a lo mejor porque me he detenido mucho en este libro. Pero ¿sabe qué? Este libro y todo lo que este libro enseña y todo lo que hace mención cuando hablamos acerca ya sea del anticristo, de todo este tipo de cosas, a nosotros debiera ocurrirnos algo. ¿Sabe de qué es lo que nos debiera ocurrir? Debiera hacernos amar más a nuestro Salvador, estar más cerca de Él. Porque todo lo que hemos aprendido desde el capítulo 6, en donde aparece el anticristo, hasta el capítulo 16, que es la batalla o la guerra de Armagedón, no es un chiste. Es una verdad y una realidad que va a ocurrir, así como lo que vamos a ver un poco en el día de hoy, que es el reino milenial. El reino milenial, así como el reino de los cielos, es una verdad absoluta. Es algo que va a ocurrir, donde tú y yo vamos a ser parte. Por eso, vuelvo a reiterar, ¿qué se espera de nosotros? Cuando uno piensa, yo vuelvo a reiterar en estas cosas que estamos aprendiendo, que al menos debieran acercarnos más a Jesucristo, vivir una vida más a concho con Cristo, pero ¿qué es lo que uno ve? Lamentablemente uno no ve eso, uno ve que de repente el compromiso, en vez de ir siendo más potente, es un compromiso como que se va aligerando, que se va dejando de lado muchas cosas que en algún momento para nosotros eran tremendamente importantes, hoy día ya no son tan importantes. Y debieran realmente ser importantes. ¿Por qué razón? Porque dice la Biblia claramente que tú y yo no estamos en tiniebla para que aquel día nos sorprenda. Una de las cosas que se espera de ti y de mí, el Señor Jesús en el libro de Mateo, en el capítulo 24, en el verso 44, se lo dice a ellos. Y es una palabra muy sencilla, pero que tú y yo tenemos que tenerlo claro. Yo no sé si qué te pasó a ti con estos días. A mí me pasó algo simplemente porque mi esposa obviamente no le gustan los incendios, a nadie le gustan los incendios. Nosotros teníamos una maleta, no sé si tú tenías una maleta preparada. Algunos no tuvieron tiempo. Pero los que tuvieron el tiempo, ¿qué hicieron? Estaba el bolso, estaban los documentos, el dinero que pudiera haber en la casa y otra maleta con ropa, ¿no es cierto? Estábamos, ¿cómo se llama eso? Preparados. Eso es lo que Dios espera de nosotros hoy día. Que tengamos la misma actitud. Piensen y miren, por favor, el 43. Pero sabed esto, dice de Mateo 24, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Fíjese que es tremendamente interesante cuando uno sigue avanzando en esto y vamos al capítulo 25, por favor, ya al versículo 10. En el capítulo 25, versículo 10, el Señor ha hablado acerca de las vírgenes insensatas y de las vírgenes sensatas. Y el 10 dice algo interesante. No nos vamos a fijar en las otras. Dice, pero mientras ellas iban a comprar, ¿quiénes? Las insensatas. Vino el esposo y las que estaban preparadas, ¿quiénes? Las que estaban preparadas. Eso es lo que se espera de nosotros. Por eso reitero lo que dije un poco al principio. Van a ser días difíciles, días de mucha ambigüedad, días a lo mejor de mucha ansiedad, pero son días donde tú y yo lo único que tenemos que hacer es buscar las cosas de arriba como una prioridad, como algo importante, como que no hubiese otra cosa, tal como lo estábamos haciendo en estos días cuando estábamos a lo mejor sujetos a lo que nos pudiera pasar. Ya que dice, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta, después vinieron también las otras vírgenes.
no se olvide que la iglesia es la novia y la novia va a ir a la boda y en las bodas se va a convertir ¿en qué? En la esposa de Jesucristo. Pero esto es lo importante, hermanos míos. Entonces, ¿por qué razón? Porque tú y yo tienes que entender que la Escritura es tremendamente clara. Dios a nosotros nos va a sacar de este mundo. Este mundo viene a cosas tremendamente más angustiosas de lo que estamos viviendo, y no solo aquí. Si uno piensa lo que ocurrió aquí, ocurrió en Colombia, lo ocurrió en Maui. ¿Se han dado cuenta la cantidad de la gente en Maui? Y esto uno no lo sabe, yo no lo sé. Pero la gente, lo que dicen que en Maui, la gente la quieren sacar por los valores de las propiedades y porque hay unas leyes allí que implican no sé qué cosa y al final de cuentas lo único que quieren aparentemente es quitarle a las personas ese lugar. Entonces, estamos hablando de qué? Que estamos viviendo en un mundo cada vez más malo, más corrupto, donde lo único que a la gente le interesa son sus intereses personales. Yo no sé si a ustedes les llegó un correo que dicen, reitero, no puedo decir que sea real, que todo el incendio que ha ocurrido tiene que ver con unas vías que quieren hacer. No sé si lo vieron. Ahora, lo que yo sí sé, que en esta ciudad han quemado muchos lugares porque querían construir edificios. Y eso nadie lo puede negar. Esos edificios que están especialmente en la calle Quillota, Sí, Quillota con Valparaíso y Viana, que había un lugar de pesca, y no sé si algunos se acuerdan. ¿Sabe por qué se demoró ese edificio, no? Porque el señor que tenía el lugar de pesca, que le habían estado presionando para que dejara el lugar, él los metió a juicio. Si no, ese edificio lo hubieran hecho con mucha mayor prontitud. Entonces, ¿a dónde apelo? Nosotros dice la Escritura algo muy sencillo, hermanos míos. Dice que a causa de la maldad, el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. Ese es el mundo que vivimos nosotros. Y un mundo donde realmente, yo vuelvo a reiterar, lo estoy animando a que anden fijándose en las conspiraciones, porque lo que yo creo es lo que hemos dicho siempre. Es lo que Dios hizo cuando permitió a Satanás ir detrás de Job. Satanás fue el que atacó a Job, pero ¿con permiso de quién? Dice la Biblia, nada ocurre en este mundo sin que Dios... Yo reitero, la historia del mundo es la historia de Dios. Y la historia de Dios está clara y precisa. Dice el capítulo 3, versículo 10 del libro de Apocalipsis. Le escribe a la iglesia de Filadelfia. Dice el 8, yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan, se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esos son los llamados que Dios nos hace a nosotros. Y no son llamados menores, vuelvo a reiterar. ¿Por qué son tan importantes las coronas? Porque uno las ve más adelante en el capítulo 5, que tú las sacas y las pones a pies de ¿quién? De Cristo. Y hay varias coronas allí. Entonces, vuelvo a reiterar, ya Jesús se lo dijo a ellos en Juan 5:43, que Él les dijo claramente, a mí no me reciben, pero va a venir otro en su nombre, pero a ese recibiréis. Entonces, vuelvo a reiterar, a veces hablamos del anticristo, hablamos de la maldad, quisiéramos hablar solo de Jesucristo, pero a veces no podemos. ¿Por qué? Porque tenemos que anunciar a la gente acerca de Cristo, pero también hacerles presente acerca de esta maldad que viene sobre este mundo y cómo se va a ir desarrollando poco a poco. Ya lo que veíamos en el capítulo 19, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ver en el capítulo 20, que algo que es interesante, que es lo que es que Dios va a sacar a los secuaces de Satanás, que eran el falso profeta y el anticristo, y al propio Satanás, como dice aquí en el capítulo 20, ¿qué va a hacer? Lo va a atar por 1000 años. Pero ¿qué es lo importante de todo esto? Tú y yo tenemos que tener muy claro, nosotros tenemos que tener un amor muy grande por Cristo y tenemos que tener muy claro por qué razón.
porque nosotros sabemos lo que la Biblia enseña. Jesús dijo algo interesante en Juan capítulo 10. ¿Qué es lo que dijo? Que Él era el buen pastor, que las ovejas oían su voz y le seguían, pero que había otro. ¿Se acuerdan qué es lo que decía? Que aquello que venía a hurtar, matar y destruir. En eso está hoy día. Entonces, la gente lamentablemente hoy día no le quiere dar la oportunidad que Cristo se merece. Pero sí, lamentablemente, le está dando oportunidad al diablo y a sus mentiras. ¿Saben? Nosotros vivimos en una época que yo no sé si tú te has dado cuenta de algo muy simple. Los jóvenes, nuestros jóvenes, nuestras señoritas, ¿saben en qué es lo que van a caer? Van a caer en todo lo que tiene que ver con el satanismo, no necesariamente el satanismo, pero con todo lo que de alguna manera, a lo mejor en antaño, estaba muy ligada a la gente nuestra. Los horóscopos, todo este tipo. Los jóvenes de hoy día, ¿saben por qué? Porque los jóvenes de hoy día, la generación de hoy día, nadie le habla de Dios. ¿Saben por qué? Porque sus papás no creen en su Dios y sus abuelos. Piensen que los abuelos de la generación de hoy, algunos tienen un poco más de edad que la mía, o mi propia edad. Y esta generación, la mía, ya era una generación que estaba alejándose de Dios. Entonces, tú y yo no nos podemos sorprender de estas cosas. Por eso, claramente, una de las cosas que va a hacer Dios en este nuevo mundo va a ser sacar a Satanás, sacarlo del mercado. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de que se cumplan lo que la Biblia enseña. Dios ha prometido un tiempo en este mundo que vivimos nosotros de 1000 años. Alguien decía, yo le decía temprano algo, tú y yo no solo tenemos pasajes de ida al cielo, tenemos pasajes de ida y de vuelta. Recuerden que nosotros vamos al cielo, tribunal de Cristo, las bodas del Cordero. Volvemos con Cristo aquí a la cena de las bodas del Cordero, en donde es invitada las personas que han salido de la gran tribulación. Y ahí comienza ese reino milenial. Ahora, por favor, quiero que entiendan algunas cosas. ¿Por qué digo esto? Porque tú y yo vivimos en un mundo en donde hay muchas personas que están negando esto. Hay muchas personas que dicen que esto es alegoría, que ese reino milenial, porque algunos dicen, ¿por qué se habla tan poco del reino milenial? Claro, en capítulo 20 se habla poco, pero si tú vas al Antiguo Testamento, te vas a sorprender de todo lo que habla Dios del reino milenial. Entonces, este libro ha sido escrito para los judíos y los judíos no tenían problema con eso. Quiero ir viendo unos textos. Primero, quiero que partamos del libro de Daniel, capítulo 12, versos 11 y 12. Yo les decía hace pocos días que ustedes buscaran, ¿no es cierto? No sé si a algunos se dio el trabajo. Aquí hay algo bien interesante, donde vamos a ir comprobando lo que vamos a aprender y a estudiar entre este domingo y seguramente el domingo que viene. Daniel capítulo 12, versos 11 y 12. Recuerden que Daniel es el libro del Apocalipsis, también del Antiguo Testamento, junto a otros libros. Dice, y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Se han fijado en esta cantidad que hay aquí? ¿Sabe usted lo que significa 1290 días? Son 3 años y medio. Yo le he dicho en alguna ocasión, para que usted se dé cuenta que la Biblia no es ambigua y no es que uno diga cosas, porque suenan bonitas. Aquí hay un periodo de 40 días. ¿Sabe usted lo que significa el número 40 en la Biblia, no? El número 6 es el número de hombre, el número 7 es el número de Dios, el número 40 es el número de juicio. Miren, yo les animo, rayen sus Biblias. Mateo 25, por favor.
verso 41. Desde el 31 en parte. Pero partamos del 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, reiteramos, hay que hacer la salvedad que la segunda venida de Jesucristo viene por su iglesia y luego de 7 años viene con su iglesia y sus ángeles. Esto es eso. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparte el pastor las ovejas de los cabritos. Ese tiempo que tú estás viendo allá es un tiempo no solo de juicio, sino es un tiempo donde Dios también va a restaurar este mundo que va a ser o va a resultar tremendamente dañado de la guerra de Armagedón. Daniel, por favor, volvamos allá, capítulo 2, verso 28 al 44. Estamos buscando la comprobación de que lo que dice o vamos a aprender es real, va a ocurrir. Daniel 2, 28 al 44. Sabemos de que esta es una situación que le ha tocado vivir a Daniel siendo muy joven y que hay un rey que ha tenido un sueño y que va a matar a todos aquellos que no se lo pueden interpretar y nadie puede interpretárselo hasta que aparece Daniel y Daniel claramente le dice a él el verso 27. Daniel respondió delante del rey diciendo el misterio que el rey demanda, ni sabio, ni astrólogo, ni mago, ni adivino lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios y el hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Entonces, lo que aquí estamos escuchando, o lo que aquí estamos leyendo, o lo que Daniel está recibiendo para decírselo al rey, él está diciendo, esto no se le ocurrió a fulano, sutano, mengano, este es Dios diciéndote a ti lo que va a pasar de aquí hasta el fin. Dice, he aquí tus sueños, las visiones que has tenido en tu cama, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir y el que revela los misterios y te mostró lo que ha de ser. A mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación para que entiendan los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande, en cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti. Su aspecto era terrible, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho, sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaban mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió la mano en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo en las eras del verano y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él, diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios de los cielos te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Donde quiera que habitan, hijos de hombre, bestias del campo, aves del cielo, él lo ha entregado en tu mano. Él te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará un reino inferior al tuyo, luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en sí en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Reitero, a mucha gente cuando lee este libro y cuando escucha estas cosas parece que fueran fantasías, pero no son fantasías. Vuelvo a reiterar, ya salió Babilonia, salieron los medo persas,
salieron los griegos, salieron los romanos. De eso está hablando aquí. Y el otro imperio, esa mezcla, es el imperio del anticristo, el que viene ahora. El que tal como lo que vimos cuando ocurrió el COVID, que un gobierno o una fuerza de alguna manera pudo... Esto es lo que va a ocurrir en el futuro próximo. Y reitero, porque el mundo sabe que no va a tener ningún empacho. Reitero, por favor, piénsenlo. No solo la situación mundial de inseguridad, no solo la situación de Israel o el Medio Oriente, sumen a eso lo que dijimos, que van a desaparecer millones de personas. Y ahí comienza este reino. Pero ¿qué es lo importante? Que ese reino, tal como lo mencionamos en Daniel capítulo 12, versículos 11 y 12, lo hemos aprendido muchas veces. Yo sé que a veces soy majadero, pero recuerden que el reino, perdón, Jesús por segunda vez no puede venir si no aparece antes que la apostasía. La apostasía no puede venir si antes no se va a la iglesia. La iglesia se va, aparece el anticristo. Durante 3 años y medio, paz. Una falsa paz. Y los últimos, ¿qué es lo que hace? Impone su gobierno por obligación. Entonces, eso no es un cuento, es una verdad. Es una realidad. Por eso aquí dice algo interesante. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Yo les he dicho muchas veces, por favor, y les he enseñado, en Daniel 15, por favor, perdón, en 1 Corintios 15, yo le animo a que raye su Biblia, verso 22 al 26. Yo no quiero ir al libro sin que usted tenga claro que lo que vamos a aprender es algo real. Y es como la propia Biblia dice en el capítulo 5, los apóstoles, y no solo los apóstoles, sino que toda la iglesia que está allí le dan gracias a Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos ha hecho reyes, sacerdotes y ¿qué? Y reinaremos con Cristo. Dice aquí, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entrega el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Este texto es un texto que es muy importante con respecto a lo que vuelvo a reiterar. ¿Por qué? Porque aquí hay 3 posiciones para esto. Una, el amilenialismo y el postmilenio. El amilenialismo, ¿qué es lo que dice? Que hoy estamos viviendo en el reino. Y que Cristo hoy está reinando con un grupo de personas. Y el postmilenio dice que Cristo, o más bien, que nosotros vamos a traer el reino de Cristo cuando cristianicemos este mundo entero. Ahora, la pregunta es, reitero, yo estoy dándole a usted y ojalá vuelva a reiterar, anoten. ¿Por qué? Porque aquí el apóstol Pablo deja claramente el por qué es tan importante el reino, porque dice que él va a entregar el reino al Dios y Padre cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. El libro de Daniel nos decía que el reino, luego del reino del anticristo, viene el reino de Cristo, y dice que va a ser un reino, y vamos a leer algunos textos del Antiguo Testamento, porque dice que toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová, toda. Cuando Cristo haga esto que está aquí, que lo vamos a aprender en el capítulo 20, verso 11. ¿Qué es lo que viene en el capítulo 21 y en el capítulo 22 de Apocalipsis? ¿Cielo nuevo? El reino eterno. Si ese es el futuro nuestro. Dios luego nos va a sacar de este planeta.
Entonces vamos a irnos con él. Y vuelvo a reiterar, por favor, y quiero ser enfático con esto, esto no es una alegoría y ni se puede espiritualizar. Esa gente que espiritualiza todo esto, en consecuencia, si ellos dicen que esto es algo que hay que espiritualizar o alegorizar, la Biblia dice que los 144.000 que son judíos, no son judíos, po. Y no son 144.000, ¿por qué? Porque es una alegoría. Es verdad que hay alegoría en las Escrituras, pero esto no es una alegoría, esto es una verdad. Vuelvo a reiterar, por eso quiero enfatizar lo que dije al principio. Si esto, ¿sabe qué? Lamentablemente muchas veces nosotros dejamos de percibir, dejamos de tener esta pasión. Nosotros tenemos que tener pasión. Nosotros tenemos que estar enamorados de Jesucristo, ser unos agradecidos de Jesucristo. Por lo que Él ha hecho por nosotros. Porque siendo pecadores, Él nos salvó. Siendo lo que éramos, Él dio su vida. Recuerden que Él dijo claramente cuando ora al Padre, le dice, Señor, si es posible que el hombre se salve de alguna otra manera, genial. ¿Y qué le dijeron? No. Entonces, yo voy a apelar una vez más a lo que siempre apelo. ¿Por qué razón? Porque tú tienes que entender, nosotros vivimos un mundo que lamentablemente, y reitero, y no son pocos los que creen esto. Tengo el dolor en mi corazón de tener a alguien muy querido que a pesar de que estuvo con nosotros tantos años, tenía estos fundamentos. Producto de su padre, de su madre. Voy a hacer algo que a lo mejor va a ser doloroso. Cuando tú empiezas a tener este tipo de cosas, esto es salvo, siempre salvo, de repente que tú, no importa lo que hagas, Dios en algún momento te va a salvar, ¿sabes que es un peligro no menor? Y esa persona que yo quiero con todo el alma, hasta el día de hoy yo cuando pregunto por él me dice, y tiene un problema con el alcohol no menor. Yo la última vez que hablé con él me dijo, ¿sabe qué? No sabía qué tan profundo podía caer y todavía está cayendo. ¿Y por qué? Porque en algún momento a la gente se le dicen cosas que no corresponden y pone cosas en su corazón y en su mente que no corresponden. ¿Tú qué es lo que tienes que tener en tu mente y en tu corazón? Que hoy, ¿sabes qué? Puede ser el último día de tu vida. No solo porque Cristo vaya a venir, sino porque, ¿qué pasa si hoy día es nuestro último día? Si a eso es lo que yo apelo, a lo que dice la Escritura, y vuelvo a reiterar y voy a ser majadero a lo mejor, a lo que dice Lucas cuando él dice, miren, porque él nos pone evidencia, cuando la higuera florezca, le dijo a ellos, mucho tiempo atrás, tú y yo hemos visto la higuera florecer. ¿Quién es? La vid también. ¿Quién es? Israel. Esa generación no pasará. Si ustedes ven que la higuera florezca, le dice, no dejen. Porque tú y yo somos los que dejamos que sus corazones se carguen de ¿qué? Glotonería, embriaguez y sobre todo ¿de qué? De los afanes de esta vida. Yo vuelvo a decir, yo no estoy diciendo, por ejemplo, que no hay que tomar vacaciones, que no hay que pasarlo bien. Yo no estoy diciendo, Dios quiere que disfrutemos, pero siempre con la conciencia de que ese día puede ser el último día de nuestra vida. Y vuelvo a reiterar, y voy a ser majadero de nuevo. Y por favor, mira a las personas que están a tu alrededor como tienes que mirarlas, como ovejas sin pastor. No te impresiones porque puedan ser buenos. No te impresiones porque parezcan esto. Porque la Biblia dice que el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, la ira de Dios está sobre él. Y por favor, hay algo muy interesante. Esto, y lo hemos aprendido siempre, y lo dice Jesús y lo creemos nosotros, hay que permanecer en Cristo. Y eso es estar pegados a Él. Miren, por favor, volvemos a mencionar, vamos a mencionar dos cosas. Vamos a Mateo 24:12. Es Jesús enseñándoles a ellos. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ese es el tiempo de hoy. La maldad, por favor, para aquellos que piensan en el postmilenio, que vamos a cristianizar el mundo, olvídense.
Si la maldad no va a ir disminuyendo, la maldad va a ir aumentando. Esto va a ser cada día más difícil. Por favor, en 2 Timoteo capítulo 3. Verso 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Si seguimos en el 12 del mismo capítulo, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando, siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué le dice? Debes estar claro que esto va a ser cada día más difícil y los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Entonces, el mundo no va a mejorar. El Señor Jesús dijo algo en Mateo 24, por favor. Verso 37 al 39. Dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta que el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. 2 estarán en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, ¿pero qué es lo interesante? Haciendo alusión a lo que estábamos haciendo mención, que si, primero, si estamos viviendo en el reino, dice el capítulo 20, verso 1 y 2, que no lo leímos, pero sí, bueno, sí lo leímos, pero no nos hemos detenido. Que la primera medida es: baje el ángel, abre las llaves del abismo para echar ahí ¿a quién? A Satanás, y atarlo ¿por cuánto? ¿Usted cree que hoy día el diablo está atado? Porque si está atado, la cola o la cadena que tiene, primero. Segundo, que vamos a cristianizar el mundo. Jesús dice que cuando Él venga por segunda vez, ¿cómo va a estar el mundo? ¿Qué ocurrió en los días de Noé? Dios trajo un juicio, porque dice que el continuo del corazón del hombre era hacia el mal. Entonces, a eso es lo que yo quiero fundamentar más que ninguna otra cosa hoy día. ¿Por qué? Porque vuelvo a reiterar, nosotros vamos a tener más y más maldad. El futuro que nosotros tenemos dentro de poco tiempo, y yo reitero, por favor, esto, y lo he dicho hace mucho tiempo, el futuro, y uno lo puede estar viendo en los niños y en los jóvenes que claramente no tienen a Jesucristo, no conocen de Dios. Hoy día o antiguamente nuestra nación, podríamos decirle que era católica, y que los abuelos a última hora le enseñaban el Padre Nuestro, a los cabros chicos le enseñaban a orar. ¿Usted cree que eso? Yo creo que hace más de 40 años que eso ya no ocurre ya, po. Y si un niño llega con eso al colegio, olvídense cómo lo van a ridiculizar, po. Entonces,
Miren lo que dice el versículo 4 del capítulo 13 de Apocalipsis. Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Nosotros tenemos hoy día una generación que se va a volver, como lo dije recién, a lo oculto. ¿Por qué? Porque se acabaron los padres piadosos en el mundo, salvo los creyentes. Y el mundo, claramente, que viene es un mundo tremendo. Y lo más tremendo de todo esto es que estas personas no han sido capaces de querer escuchar. Una de las cosas que dice la Biblia y es tremendamente clara, y sobre todo para el creyente, sobre todo para el que a veces Dios puede estarte hablando constantemente, dice que Dios va a seguir hablando, pero va a llegar un momento en que si las personas no hacemos caso de lo que Dios nos pueda estar mencionando, no va a haber solución para nosotros. Miren el 29:1 de los Proverbios, por favor. Dice, el hombre que arrepentido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. El tiempo que viene, mis hermanos, ese reino milenial que nosotros anhelamos y esperamos, claramente, del cual vamos a formar parte. Muchas de estas personas que hoy día viven, que va a venir Jesús, se va a llevar su iglesia, van a entrar a esta época. Lamentablemente muchos de ellos, a pesar de todo el mensaje que hay allí, no van a recibir a Cristo. Van a haber otros que sí van a recibir a Cristo, claramente, ¿ya? Eso es lo que acabamos de mencionar. Pero ¿qué es lo importante de todo esto? Yo quiero hacer un énfasis en algo muy simple. El Señor Jesús, cuando los discípulos le preguntaron, le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Él, entre todas las cosas que les hizo orar, ¿se acuerdan lo que les dijo, no? Venga. Y si usted ve el final del libro de Apocalipsis, ¿qué es lo que dice? El Espíritu y la Iglesia, ¿qué es lo que dicen? Ven, Señor Jesús, ven. De eso se trata esto. Y reitero, lo que vamos a aprender el próximo domingo, texto a texto, palabra a palabra, es verdad. Es una verdad. Tú y yo vamos a ser parte de eso. Por eso, vuelvo a reiterar, no es menor lo que él nos dice. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, una gran cadena en la mano, prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, lo arrojó al abismo, lo encerró, puso su sello sobre él para que no engañase a las naciones, más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Saben si yo les enseño el milenio? ¿Saben cuánto tiempo estaríamos en eso, no? Meses. Meses. Quiero ponerle 2 textos y con esto terminamos. Isaías capítulo 11, por favor. Isaías 11. Isaías 9 también habla algo similar. Dice, saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia. ¿Se acuerdan lo que se le dijo a Zorobabel por medio de Zacarías? Yo traigo, ¿qué? Mi renuevo. Porque él va a gobernar. Salmo 2. Dice, y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia el cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Punto. Versículo 6. Morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león, la bestia doméstica andarán juntas. Un niño los postrará, la vaca y la osa pasarán sus crías, se echarán juntos, el león como el buey comerá paja, el niño de pecho jugará sobre la cueva de Aspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán daño más ni dañarán todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren en el mar. Eso es.
Ahí vemos unas pocas cosas, pero eso, si lo trasladáramos a todo lo que dice el Antiguo Testamento, es increíble. Por eso, el libro de Apocalipsis, el capítulo 5, estos dicen algo muy sencillo y agradecen, tal como tú y yo tenemos que agradecerlo. Juan está llorando, ¿no es cierto?, porque no ve quién pueda desatar. Y dice que alguien le dice que no lo hiciera más. Dice el verso 7, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo, nación. Estos no son los judíos, esta es la iglesia. Y nos has hecho para nuestro Dios, ¿qué? Reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces yo quiero animarte, yo sé que a veces vuelvo a reiterar, hay cosas que son repetitivas, pero igual yo quiero animarte, por favor no pienses, cree en lo que la Biblia dice. Tú y yo somos personas tremendamente importantes para el Señor. Él nos ama tanto que mandó a su único hijo a morir en la cruz por nosotros. Y no solo eso, así como le dijo a los apóstoles en algún momento cuando ellos venían y alegres por algunas cosas, le dijo, se pongan alegres por eso, alégrense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Y no solo por eso, sino que por esto. ¿Sabe? Hay un mundo que nos queda por vivir. Un mundo. Piensa en lo que significa el día en que te mueras, voy a decirlo de esa manera, cierra los ojos en este planeta y abra los ojos delante de ¿quién? ¿Dónde está el ejemplo? El libro de los Hechos, cuando matan ¿a quién? A Esteban. ¿Abrió? ¿A quién vio? Bueno, antes de morir vio a Jesús. Piensen en eso. Segundo, si Jesús viene por su iglesia, ¿se imaginan lo que significa salir millones de personas de este planeta, como a veces se grafica en algunos lugares, y todos para arriba ahí, en un abrir y cerrar de ojos, para estar con Cristo? Pues me voy, pueda preparar morada para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Estar en el reino de los cielos, en ese reino increíble, maravilloso, donde vive el Padre. Vuelvo a reiterar si esto no es una utopía. Apocalipsis 21 dice que vi descender del cielo, ¿qué? La nueva Jerusalén. Es un lugar físico, donde están mucha gente. No sé, debe ser mucho. Bueno, Pablo dice, deseo partir y estar con Cristo, lo cual es. Por eso los que vengan con Jesús, cuando Jesús venga a buscar su iglesia, van a venir así, no sé. Yo imagino, alucinadísimo, con el único anhelo de encontrarte y llevarte a lo mejor, no sé, a mostrarte las cosas, mira, ellos lo han vivido, todos los que han partido con Cristo ya lo están viviendo. Yo no sé cómo es el tiempo allá ni el tiempo acá, pero lo único que yo sé es lo que la Biblia dice. Los que han muerto en Cristo volverán ¿con quién? Con Cristo. Entonces, mis hermanos, esto no es una utopía, este no es una religión, este es el camino, esta es la verdad y esta es la vida. ¿Y esto a dónde nos lleva? Al Padre. Yo te quiero animar con eso. Vuelvo a reiterar, de repente soy majadero con algunas cosas, pero yo lo único que anhelo, para ti y para mí, es lo que les decía al principio. En medio de los problemas y las dificultades, no nos fijemos en esas cosas. Lo único que hagamos es lo que hacían ellos. ¿Qué hacían ellos? Le habían impedido, los habían golpeado. Lo único que le pidieron a Dios, Señor, permítenos seguir teniendo de nuevo. Permítenos seguir amándote a ti y amando al mundo. Y decirle al mundo esas cosas que pueden brotar de un corazón lleno de Dios. Y eso es lo que necesitamos. No nos fijemos en los problemas, en las dificultades. Y creamos, si nos toca vivir alguna dificultad, que Dios sabe. Y tal como Él dice, busca primero el reino de Dios, las demás cosas déjamelas a mí. Él conoce tu necesidad y las mías. Y como hemos dicho siempre, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Si Dios es contigo, de eso se trata esto. Padre, gracias por tu amor y gracias por todo, Señor. Gracias por tu palabra que es tan rica. Señor, hay tantas cosas, Señor.
Te pedimos que nos ayudes a amar y tal como tú lo dijiste por el medio del libro de los Proverbios, ayúdanos a escudriñar, a buscar como si buscáramos oro o plata, Señor. Ayúdanos a atesorar cada uno de lo que tú nos dices, cada una de las cosas que nos enseñas. Ayúdanos a estar claros, Dios, que el día menos pensado vienes por nosotros, Señor, ya sea por muerte o por el rapto de la iglesia, Señor. Y anhelamos que venga tu reino, Señor. Oramos como ellos, venga tu reino, Señor. Y nos juntamos con el espíritu y la esposa, como dicen, ven, Señor Jesús, ven. Y ayúdanos sobre todo a estar preparados, Señor. A ansiarte, a esperarte, Dios. Aquí hay una ansiedad en nosotros, pero no mala, buena. Una ansiedad. ¿Será hoy el día, Señor? Yo te ruego que nos toques, Señor, que nos ayudes, Señor, y que nos hagas predicadores, Señor, para este mundo oscuro, para este mundo de tanta tiniebla, Señor. Danos poder, Señor, como ellos tuvieron y como tú les dijiste, que no se fueran hasta que el poder viniera sobre ellos. Yo te pido en esta hora, Señor, que tú nos bautices con tu Espíritu Santo. Yo te pido por todo y cada uno de los que están aquí, Señor, que tú nos sorprendas a nosotros, bautizándonos con tu Espíritu Santo. Ayúdanos a orar con el entendimiento, pues también aprender a orar en el Espíritu, Señor. Enséñanos tú. Tú dijiste que Él era necesario que viniera, porque nos podía guiar a todas las cosas, Señor, a toda la verdad. Padre, gracias, Dios, por tu amor. Rogamos y agradecemos todo esto, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga mucho.